Hoy vamos a conversar sobre lo que es testing. Vamos a identificar algunas fallas y qué tipo de pruebas tenemos que hacer cuando hablamos de testing. Lo primero que vamos a ver, identificar el concepto de testing, para qué nos sirve, y tenemos los tipos de fallas que hay que tener en cuenta. Falla de datos son variables usadas antes de inicialización. Muchas veces suelen haber variables declaradas pero nunca usadas, o si no, variables dos veces asignadas pero nunca usadas entre asignaciones. También hay posibles violaciones que no se respetan los límites de un array y otras veces variables no declaradas. Son algunos de los elementos que nos encontramos dentro de una fallas en el desarrollo. Después tenemos la falla de control. Dentro de desarrollo, un código inalcanzable, tenemos muchos if, ramas incondicionales, que no sabemos cuál cierra cuál, entrada y salida, variables de salida dobles, sin asignación, falla de interfaz, no podemos encontrar por parámetros, por incompatibilidad con el número de parámetros, no se usan resultados de funciones cuando llamamos a funciones o procedimientos. Y también en la gestión de almacenamiento, cuando no tenemos memoria o cuando hay alguna lógica que falla dentro del desarrollo de software. Si vamos a las pruebas, tenemos las pruebas de fiabilidad, donde tomamos un conjunto de datos, establecemos un perfil y empezamos a hacer las pruebas. Fundamental tener un límite, un máximo, establecer por cada atributo que esté probando una cota que nos permita identificar un mínimo y un máximo. También el sistema se prueba usando todos esos datos y así el número de fallas que ocurren. Hay que hacer un reporte de ese número de fallas para poder hacer una corrección y calcular también la fiabilidad de ese software y trabajar con ese valor adecuado, estableciendo una métrica de fiabilidad. También tenemos las pruebas de desarrollo, donde podemos descubrir errores, los famosos bugs que nos encontramos, las versiones de pruebas, donde tenemos que ir trabajando esas versiones de pruebas. Es muy conveniente no trabajar con la raíz, sino trabajar con los troncos. Y hay que trabajar con toda la versión de prueba, cosa que si alguna versión no funciona, puedo recuperar la prueba anterior. Y la prueba de usuario, probarlo con usuarios potenciales, para que lo prueben en su propio entorno. Esto es fundamental. También tengo las pruebas de interfaces por memoria compartida, que no salte la memoria, que tengamos memoria suficiente y los parámetros. Esa transmisión de parámetros referida a funciones que funcione en forma adecuada. Y ojo acá cuando trabajamos con objetos, con lenguajes orientados a objetos, tener en cuenta la declaración de parámetros y todo lo correspondiente. Por interfaz que pasa mensajes, eso ya lo estuvimos conversando recién, los orientados a objetos y interfaces de procedimientos. Hay que tener en cuenta todos los elementos de las pruebas de interfaces. Y por último, bueno, la parte dirigidos a las pruebas, se comienza a identificar la funcionalidad, se describe una prueba para esta funcionalidad y se implementa una prueba automatizada como una prueba automatizada. Es fundamental ese desarrollo dirigido a pruebas. Luego se corren las pruebas y se implementa la funcionalidad y se opera nuevamente las pruebas. Y ahí siempre generando los reportes. Veremos los casos de éxito o tendremos que hacer una nueva conjunto de pruebas. El desarrollo dirigido a las pruebas. Siempre es fundamental tener un registro de esas pruebas. Para las pruebas de usuario, ¿qué es necesario definir? Los criterios de aceptación, establecer ese plan de pruebas con los usuarios, ejecutar las pruebas de aceptación, ver resultados de esas pruebas y realizar reportes. Y las pruebas, esa ejecución, ese plan de prueba, cuáles son los criterios, por ejemplo, que un nombre no me quede vacío, ese atributo, que un apellido no quede vacío, tiene que quedar registrado. Entonces ahí voy estableciendo los criterios de aceptación con ese tipo de pruebas.
Ahora vamos a ver cómo podemos aplicarlo dentro de un ejemplo. Vamos a compartir y vamos a verlo cómo lo aplicamos. Acá tengo un módulo en la falla de datos, donde voy a ver, está relacionado con un cliente, está relacionado con, en este caso, está relacionado con un caso de uso de crear artículos. Muestro, es una planilla simple. Cuando lo voy a hacer, quién hace el testing. Y acá hago una validación de cada uno. Son las pruebas de datos. Donde largó el error acá en el email no válido. Entonces, hago un estándar de pruebas y acá me dice el email no válido, lo que me larga con el email. Eso es algo sencillo, es un modelo muy sencillo. Hay muchos modelos estándares para hacer las pruebas, para registrar las pruebas. Este es uno de los más sencillos. Si vamos a una entrada-salida, fíjense aquí, también estamos haciendo con este mismo procedimiento un registro de reservas, donde aparece el error acá, no muestra el calendario. Cuando tengo que elegir el calendario, no muestra el calendario. Entonces ahí aparece el tipo donde largó el error este testing. Y continuamos con un último ejemplo en el almacenamiento. Cuando quiero registrar un orden de reservas. Y acá puedo tener, acá me da algún espacio insuficiente o puedo tener una inconsistencia cuando grabo en la base de datos. Entonces acá me larga cuando quiero grabar, cuando quiero generar ese PDF, me da alguna inconsistencia. Así que de esta forma podemos ver cómo podemos, los diferentes tipos de testing, los diferentes tipos de pruebas que podemos hacer, las diferentes fallas que podemos identificar y cómo lo podemos ver a través de algo mecanizado. Si te gustó este video, te pido que hagas el seguimiento de mi canal y nos volvemos a ver en el próximo video.